Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo nuestro estudio de Lucas. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de Marta y María, que recibieron la visita y acogieron en su casa o en una hospedería, que era propiedad de ellas, a Jesús, y que Marta estaba en sus quehaceres domésticos y María estaba escuchando. Y vimos que había que saber elegir lo principal, lo accesorio, lo importante, saber distinguir ambas cosas, de lo accesorio con lo importante. En este caso vemos, en el capítulo 11 de Lucas, que se rompe en este punto de la narración del Evangelio con el relato y entra en otra esfera. Y nos dice que en cierta ocasión, una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Es como decir, bueno, mira, esto que he explicado hasta ahora acaba aquí y ahora vamos a irnos a otra situación y a otras circunstancias. Queda todo en el aire, tanto el tiempo como el lugar en que Jesús oraba. Es posible que el evangelista intente decirnos que para orar no hay que esperar ni un tiempo, ni un lugar, ni unas circunstancias, porque os aseguro que si empezamos a pensar así, nunca llegaríamos a tener tiempo, ni circunstancia, ni ocasión para orar. También nos dice que orar, como dice aquí, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, es algo personal, que tiene su proyección en la oración con los hermanos. Cuando digo que es algo personal, no estoy negando el poder de la oración cuando decimos, hermano, hermana, orad por mí. Pero es que supongo que cuando decimos esto, primero somos nosotros los que hemos ya orado al Señor por nosotros mismos. Sí, lo estoy diciendo de esta manera. La oración personal siempre es precedente, está antes de la oración comunitaria. Los hermanos pueden orar unos por otros, claro que sí. Además, el Señor lo quiere. Pero claro, ¿y tú? Oras por ti mismo y por los demás. Orar, repito, es algo personal. Pero es algo personal que tiene su proyección en la oración con los hermanos en iglesia. Y aún afirmaré algo más. No hay oración comunitaria si primero no hay oración personal. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, en este caso, cuando Él ha estado orando, como dice en cierto lugar, termina de orar, dice el versículo 1, uno de los discípulos que estaban allí dijo, Señor, enséñanos a orar. Pero hazlo lo mismo como lo hizo Juan, que enseñaba a sus discípulos. Era muy normal que los seguidores de un rabino fueran instruidos por él. Y entre sus enseñanzas estaba la oración. No solo lo que se debía orar, sino dónde y cómo. Y Jesús, como rabino que era, hijo de Dios, enviado del Padre, también lo hizo. Y si vemos que, como he dicho, que no importa ni el tiempo ni el lugar, vemos que lo importante es orar. Ahora
y donde sea. La oración es esencial para nuestra vida espiritual. En este caso son los discípulos de Jesús que, haciendo referencia a los discípulos de Juan, lo que nos está enseñando y intuyendo que había una relación. Todos sabemos que habían discípulos de los 12 de Jesús que habían sido discípulos de Juan el Bautista y que seguro Jesús también había estado detrás de Juan el Bautista. Juan Bautista, cuando dice aquí que detrás de mí viene uno que no soy digno de desatarle las sandalias, no está diciendo solamente detrás en el sentido de tiempo, sino está diciendo detrás en el sentido de seguimiento. Y Jesús les enseña lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Pero lo enseña no con la intención de que fuera un recitado, un rezado, sino un diálogo. Por eso yo nunca digo rezar, porque rezar es repetir, recitar, casi monótonamente, automáticamente algo. Sin embargo, orar es dialogar, es hablar, tener un intercambio con la persona con quien oramos, que en nuestro caso es el Señor. Para Jesús orar es buscar y acercarse a Dios, que es Padre, Madre, simplemente para estar con Él, para sentir y vivir su presencia en una comunión íntima y personal. Fijaos que no estoy diciendo que orar es pedir, es darle gracias, que sí que lo es rogarle, que sí que lo es, pero esencialmente orar es tener un acercamiento a Dios y sentirlo en la intimidad de nuestro corazón, como Jesús ya enseña en Mateo, que hemos de buscarlo en nuestra habitación interna del corazón y encontrarnos con Él en Él. Eso es orar. Después viene en el diálogo con Dios, nuestro Padre, Madre, viene el comentarle, el decirle cosas que Él ya sabe, pero que a Él le encantan que le digamos, porque en el fondo la oración lo que pretende es tener esa comunión espiritual con Dios mismo. Es, repito, sentir y vivir su presencia en una comunión íntima y personal. Y esto es lo que Jesús enseña con sus parábolas sobre la oración, que después consideraremos. Después del Padre Nuestro, Jesús dice a partir del versículo 5, suponed que uno de vosotros, dando una enseñanza precisamente sobre lo que es la oración. Versículo 2:4, se contiene el Padre Nuestro, que dice así: Padre, en Lucas, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal, y no permitas que nos apartemos de ti. Según la traducción o versión que usemos, nos damos cuenta de un detalle. Lucas expone el Padre Nuestro corto en comparación con el Evangelio de Mateo. En Mateo, el Padre Nuestro está elaborado, más espiritualizado. Por eso se considera que el Padre Nuestro de Lucas es el más cercano
a lo que enseñó Jesús. En Lucas es más directo. Esto ya lo vimos con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Lucas. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos también es el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Lucas es más directo, que Lucas va a lo que hay que hacer, a lo que es la humanidad. Los copistas en el texto, por ejemplo, en Reina Valera, de Lucas, añadieron palabras que se encuentran en Mateo con una intención, no la voy a criticar ni mucho menos, de la armonización. Es decir, cuando un copista copiaba un pasaje bíblico del Evangelio, si se acordaba que el otro evangelista añadía una palabra, él la añadía en la copia que estaba haciendo. Y eso fue una costumbre que se refleja en todos los evangelios. Cuando un evangelio añade un término que no tiene otro, es para igualar los textos entre ellos. Y en este caso es así. Y vemos como en Lucas el texto es notablemente más breve que en Mateo. Reina Valera 60, después en Reina Valera de 1995 y en todas las revisiones que se han hecho, incluido 2020, contempla el Padre Nuestro largo. Supongo que cuando se haga la Biblia y se edite la Biblia de estudio 2020, Reina Valera 2020, habrá alguna nota que indique esta salvedad. Repito, los estudiosos creen que el Padre Nuestro corto de Lucas es el más cercano a las palabras de Jesús. De este Padre Nuestro vamos a ver algunos detalles. De entrada hay una invocación, llamando a quien nos dirigimos. Evidentemente, cuando tú te diriges a alguien, lo primero que tienes que hacer es llamarlo por el nombre. No puedes decir, tú, fulanito, tienes que decir el nombre. Para que aquella persona, de alguna manera a nuestro nivel humano, reaccione y nos atienda. Aquí el Señor Jesús nos enseña Padre, es decir, Abba, papaíto. Era una palabra que se pronunciaba. Fijaos que la palabra papá, casi en todas las lenguas se dice lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño pequeño que no sabe hablar, lo primero que hace es pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Es los primeros vocablos, la primera intención natural de un niño pequeño. Entonces, comprobamos que Jesús se dirige a Abba, papá, como haría un niño pequeño a su progenitor. Y pedimos, cuando lo invocamos, le llamamos la atención, Padre, papá, escúchame. Pedimos que su nombre, es decir, su persona en hebreo, cuando se dice en tu nombre hago esto, está diciendo en tu persona, como si fueras tú, porque es precisamente alguien especial nuestro Padre. Padre, santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre, que tu persona sea reconocida, que es diferente a la misma creación. Ya lo he dicho más de una vez, la palabra santo significa apartado para.
Y una persona santificada o consagrada es apartada para un servicio. Con lo cual cuando decimos, Padre, que tu persona sea reconocida como alguien que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con algo comparable a este mundo, que vive de forma incontaminada y separada de todo. Le pedimos que, siendo quien es, que su reino o su reinado, porque en el fondo era lo que el Señor Jesús, fijaos que está reflejando esta oración del Padre Nuestro, la primera parte, algo que Jesús vivía intensamente cuando hablaba con el Padre. Lo invoca como Padre, lo honra y lo separa del mundo y predica el reino de Dios, el reino de su Padre. Es decir, nosotros quiere que hagamos lo mismo, que le pidamos que siendo quien es, nuestro Abba y aquel que vive encumbrado en gloria, que su reino o su reinado, Basileias, su señorío, se extienda en toda la creación. Algún día hablaremos más concretamente sobre el tema del señorío del reino de Dios, que en el fondo es hacer, permitir, dejar que el Señor sea Señor Kyrios de toda nuestra vida. Que no haya nada en nuestra vida, ni interna ni externa, en que Dios deje de ser o no sea el dueño y el Señor. Claro, el reino de Dios empieza en uno mismo, haciendo que todo lo que hacemos, pensamos, decimos en nuestro interior sea guiado, llevado y esté sujeto al poder de Dios. Esa es la esencia del reino de Dios. Y si esto lo vivimos en el corazón, ese reino de Dios, al proclamarlo, al vivirlo, hará que también se extienda afuera. Y mi casa, mis libros, mis amigos, etcétera, hagamos que también pertenezcan al reino de Dios. Y sigue el Padre Nuestro, unas líneas, repito, no es para recitar, sino para tener ideas en la oración. Porque aquí ya empieza, danos cada día el pan que necesitamos. Es decir, llega el momento de reconocer nuestra dependencia de Él, pidiéndole que nos dé cada día el pan que necesitamos. Esto me recuerda lo que sucedía con el maná en el desierto, ¿os acordáis? El pueblo tiene hambre, el pueblo pide pan y va el Señor y les da el maná. ¿Y qué sucedía? Pues sucedía una cosa muy tremenda. Cada madrugada, cada mañana, cuando los israelitas se levantaban, encontraban como escarcha maná, que era una planta que se desarrollaba en el desierto, pero precisamente por ser utilizada por el Señor, se convierte en algo maravilloso, milagroso. Entonces ellos tenían que recoger la cantidad suficiente para aquel día. Pero si recogían más, lo que les sobraba se podría, es decir, se estropeaba y no se usaba. Cuando se recogía el viernes, se recogía para 2 días, viernes y sábado, porque el sábado era el día de reposo y no se podía trabajar. Fijaos, como ya que el Señor nos está enseñando algo, no pida más
No pidas más de lo que no necesitas. Porque resulta que el problema lo tenemos nosotros. Cuando nos creamos necesidades y después le pedimos al Señor que nos ayude. Y si no lo hace, nos quejamos. Algunos interpretan, espiritualizando este pasaje, que le pidamos que ya nos haga partícipes de los dones futuros del reino. Otros interpretan que está hablando del pan de la Santa Cena. Todas son conjeturas. Lo que la verdad que nos está diciendo aquí el Señor es que Él nos va a dar siempre lo que necesitamos, no lo que nosotros creemos necesitados o las necesidades que nos hemos creado nosotros mismos sin su voluntad. Y sigue el Padre Nuestro con una petición condicionada a nuestra actitud con los demás. Literalmente se lee que perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos. Lo que literalmente dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. El pecado se compara con una deuda. Y esto es impresionante. Impresionante porque nos da un matiz que a veces no sabemos entender. Con el pecado se contrae una deuda de amor hacia la persona a quien hemos ofendido. Y la persona que nos ha podido ofender contrae una deuda de amor hacia nosotros. Si yo ofendo a alguien, repito, adquiero una deuda de amor, una deuda que tiene que manifestarse en una petición de perdón por amor. Y entonces la deuda queda saldada. Y el texto de hoy acaba diciendo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Esta es una traducción, diríamos, literal. Sin embargo, a mí personalmente me encanta cómo lo expresa la palabra, en la versión de la palabra, la traducción de la palabra, que yo la uso mucho. La uso mucho porque la considero más entendible, más comprensible. Y en la mayoría de las veces no traiciona el mensaje de los textos griegos y hebreo. La palabra traduce, y no permitas que nos apartemos de ti. Y es evidente, caer en tentación es un intento de apartarnos del Señor. Si nos apartamos del Señor. Sin embargo, aquí se nos pide que eso no suceda. La tentación es prueba. Poner a prueba a alguien para que se aparte de lo que el Señor le pide. Es decir, en esta petición le decimos que no permita que hayan cosas, pensamientos, actitudes que puedan separarnos de Él. Aprendamos, casi todos sabemos el Padre Nuestro de memoria, pero aprendamos que cada frase que pueda venir a nuestra mente y que la expresemos en oración sean auténticamente aquellas cosas que en ese diálogo interno y personal que tenemos con el Señor dé su fruto y nos traiga paz. Después el texto sigue y si el Señor lo permite seguiremos la semana que viene con algunas cosas que enseñó Jesús sobre la oración. Que el Señor nos bendiga. Amén.